Los puntos de fijación dificultan el movimiento de las dislocaciones. Estos puntos son los defectos del orden atómico vistos anteriormente, tales como átomos de impurezas sustitucionales o intersticiales, dislocaciones, etc. Estos introducen campos de tensión y deformación en la red cristalina. Estos campos endurecen el material al requerir una tensión aplicada más alta para que las dislocaciones en movimiento superen la tensión de fijación y puedan continuar. Esto da algunos indicios de por qué un metal aleado es más duro que uno puro y por qué se agregan elementos intersticiales, como el carbono en los aceros, haciendo que estos sean más duros que el hierro en estado puro. También las dislocaciones actúan como puntos de fijación, deformando la red y dificultando el movimiento de otras dislocaciones. Cuando los metales se someten a trabajo en frío, esto es, a deformación a temperatura relativamente baja en comparación con la temperatura de fusión del material, la densidad de dislocaciones aumenta debido a la formación de nuevas dislocaciones. La consiguiente superposición creciente entre los campos de deformación de las dislocaciones adyacentes aumenta gradualmente la resistencia al movimiento de estas dislocaciones. Esto provoca un endurecimiento del metal a medida que avanza la deformación macroscópica aplicada al material. Este efecto se conoce como endurecimiento por deformación o endurecimiento por trabajado. Aquí tenemos distintas curvas tensión-deformación de un determinado metal. En una primera etapa, cuando el material no está deformado, podemos aplicar un esfuerzo al material hasta que en algún momento ese material empieza a deformar plásticamente y la capacidad de deformar plásticamente viene dada por este intervalo entre el límite de fluencia y la rotura del material. Ahora, si al material, en lugar de romperlo, retiramos la carga en un punto aquí antes de la rotura del material, el material recuperará parte de su forma, pero conservará una deformación plástica representada en este punto de aquí. Si ahora a este material previamente deformado lo volvemos a cargar, vamos a ver que la tensión de fluencia será un poco mayor y ahora la capacidad de deformar plásticamente el material se vio reducida en un determinado intervalo. Si repetimos este proceso, vamos a ver que cada vez el material tiene una mayor tensión de fluencia y una menor capacidad de deformarse plásticamente hasta la rotura. Esto es debido a la mayor cantidad de dislocaciones que existen en el material, debido a que se generan nuevas dislocaciones a medida que trabajamos en frío el material y por lo tanto estas dislocaciones tienen mayor dificultad para moverse debido a los campos de deformación que se producen entre sí. El endurecimiento por bordes de grano o endurecimiento Hall-Petch es un método para endurecer los materiales cambiando el tamaño promedio del grano. Se basa en que los bordes de grano son límites infranqueables para las dislocaciones. Así, una dislocación que se mueve dentro de un grano en un determinado sistema de deslizamiento, al llegar al borde de grano, no podrá continuar debido a la incompatibilidad que se produce en esta zona de la red cristalina y el consecuente campo de deformaciones que se produce. Eventualmente se activarán otros sistemas cristalinos orientados menos favorablemente dentro de ese grano o en otro grano vecino, los cuales requerirán mayor tensión para mover las dislocaciones. Un material con granos más pequeños implica mayor área de bordes de grano. Así, una microestructura de granos finos endurece la lesión y sube el límite elástico del material siguiendo la relación de Hall-Petch. Esta ecuación de Hall-Petch dice que la tensión de fluencia de un material viene dada por la siguiente fórmula. Una tensión sigma 0 más una constante K por el diámetro promedio de los granos elevado a la menos 1/2. Así, mientras más pequeño sea el tamaño de grano promedio, mayor será la tensión de fluencia siguiendo esta ley, en donde podemos graficar el esfuerzo de fluencia en el eje de ordenadas y el diámetro a la menos 1/2 promedio de granos, donde vamos a tener una curva recta siguiendo esta ecuación de Hall-Petch. La recristalización es un tratamiento térmico que permite volver a formar granos nuevos sin tensiones internas.
Si tenemos una microestructura sin deformar al inicio, como la que se muestra en esta figura, y aplicamos una deformación en frío, vamos a ver que a medida que avanza ese trabajo en frío, la ductilidad del material cae y aumenta la tensión de fluencia, la dureza del material. Al final de ese proceso de trabajado en frío vamos a tener materiales deformados y además esos granos van a estar cargados de defectos y de dislocaciones debido al trabajado en frío y la generación de dislocaciones que se produce durante el trabajado en frío. Si se aplica entonces un tratamiento térmico de recristalización a una determinada temperatura, que generalmente la temperatura de recristalización es 0,4 de la temperatura de fusión del material en grados Kelvin, al aplicar este proceso de recristalización al material, se formarán granos nuevos generalmente en puntos de mayor deformación del material que generalmente están en los bordes de grano. Entonces, en estas zonas, cuando aplico una determinada temperatura de recristalización, que depende por supuesto del material, van a crecer granos nuevos en estas zonas preferenciales. Debido a que un policristal es termodinámicamente inestable, si el tratamiento térmico de recristalización continúa, los cristales seguirán creciendo como se ve en esta figura. Los granos crecerán más rápidamente al principio y luego el crecimiento se frenará. Y cuando haya mayor tensiones internas en el material, más rápido será el crecimiento de estos granos. Como vemos aquí, cuando estos granos recristalizados empiezan a crecer, la ductilidad del material vuelve a subir debido a que estos granos formados nuevamente crecen sin las tensiones que traían los granos previamente deformados y sin la densidad de dislocaciones que traía debido al trabajado en frío. Y de la misma forma bajan la tensión de fluencia y la dureza del material.